Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mitad de semana. Gracias a Dios ya estoy de vuelta. Llegamos hoy día en la madrugada y nos quedamos un rato en Santiago haciendo la hora para después volver. Así que gracias a Dios, todo bien. Estuvimos en Buenos Aires en una capacitación. Fue realmente muy buena, muy buena. Lo que más traigo notas, frases, cosas que a uno en la vida le ayudan para poder después desarrollarla primero para uno y después muchas veces traspasárselas a ustedes. Así que realmente muy contento también de poder haber estado allá. A pesar de que a veces la gente piensa que andar viajando a uno la pasa súper bien y es rico, ¿saben qué? A mi edad, a mi altura, a los años que llevo viajando, ya no quiero viajar más. Y no sé por qué uno cuando más viejo se pone, más lo invitan a viajar, ¿ya? O yo diría, ¿por qué no me invitaron cuando tenía 25 años a andar por ahí estudiando? Pero me invitan hoy día. Pero ¿sabes qué? Fue realmente maravilloso. Tuve la oportunidad de ir con Benjamín, que nos invitan por si acaso totalmente independiente, ¿ya? Y eso es algo bueno que a mí me da gusto, de que a Benjamín lo estén invitando y ya esté sirviendo ahí en el exterior, haciendo cosas afuera, y por él mismo, no porque es el hijo del pastor. E inclusive técnicamente dentro de la organización donde servimos muchos años, técnicamente él es mi jefe, para que ustedes sepan, ¿ya? Así que, pero hoy día es un placer y un privilegio poder viajar con el hijo a capacitarse. Creo que eso es un Creo que a muchos de ustedes les gustaría, ¿o no? Tuvieran la oportunidad de ir a capacitarse y les pongan el hijo, realmente es algo maravilloso. No sé para él si andar con el papá para todos lados es algo grato, pero para mí sí. Así que realmente doy gracias a Dios por este tiempo que tuvimos ahí, cortito, 3 días ahí en Buenos Aires, y también tuve la oportunidad de ver algunos amigos que no veía hace muchos años, así que siempre, siempre es grato. Bueno, hemos estado estudiando un libro precioso. Día miércoles estamos aquí para retomar nuevamente esta enseñanza. Estamos estudiando el libro de Hechos. Anteriormente a este estuvimos estudiando el libro de Cantares. Ahora estamos en el libro de Hechos. Y justamente Benjamín predicó el día miércoles anterior acerca de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, este gran conflicto que hubo en cuanto en Hechos 15, donde se levantaron justamente un concilio para discutir algunos temas de que se le estaban imponiendo a los cristianos, se le estaba imponiendo cierto judaísmo, que realizaran muchas prácticas judías dentro del cristianismo, y se armó un concilio, se discutieron cosas, y ahí llegaron a una conclusión donde los apóstoles dijeron, hay 3 cosas, ¿se acuerda de esa enseñanza? 3 cosas que realmente a los gentiles no tenemos por qué, que diga, "Ey, sería bueno que ellos realizaran estas 3 cosas, ninguna de las otras cosas, la circuncisión y las otras no tienen nada que ver, el sabbat y todo eso tampoco, las leyes ceremoniales, nada de eso, pero sí ojalá tuvieran la posibilidad de alejarse y no contaminarse de fornicación, de animal ahogado y de sangre. Y muy buena explicación, este día estuve presente aquí cuando se enseñó, muy buena explicación de la razón de estos elementos que se hablaban en el libro de Hechos, porque a veces en el día de hoy inclusive se tienden a targiversar este concepto, porque cuando dicen en Hechos 15 que Dios prohibió la fornicación, ¿no estaba prohibida la fornicación? ¿O sí estaba prohibida? ¿Estaba prohibida? Entonces le están imponiendo algo nuevo o algo que ya estaba. Lo que pasa es que al pueblo gentil también se le prohibió la fornicación. A todo el mundo se le prohibió la fornicación. Lo que pasa es que explicaba muy bien Benjamín, era el contexto de qué fornicación. Y era lo que estaba sucediendo en los tiempos antiguos, que era una fornicación que la querían introducir en los cultos cristianos, que era la fornicación o tener relaciones ante los dioses en los tiempos antiguos, y querían hacer una práctica muy común dentro de la iglesia cristiana, producto de los paganos que se estaban convirtiendo, y ahí los apóstoles dijeron, no, eso no puede ser. De animal ahogado tenía que ver con los sacrificios también a los ídolos, ¿ya? Y absteneos de sangre también tenía que ver con lo que se ofrecía a los dioses. Así que el contexto de Hechos 15 tiene que ver con dioses más que con otras cosas.
Y llegó justamente llegó cuando terminó en Hechos capítulo 16:5, Benjamín, donde nos hablaba de este viaje, nuevamente comienza el apóstol Pablo, donde quiero que vayamos hoy día en esta noche, vamos todos juntos a Hechos capítulo 16, Hechos 16, donde vamos a estar deteniéndonos y estudiar ese pasaje en adelante. Vamos por favor a Hechos capítulo 16. Ya en la mitad de lo que llevamos estudiando, hasta este capítulo, aunque ya había venido, ¿cierto?, el Espíritu Santo sobre los gentiles, pero el patrón del apóstol Pablo, en cuanto a cuando llegaba a un lugar a predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, él siempre anunció primeramente en las sinagogas. Y si no hubiera sinagoga, ¿dónde se anunciaba? No. No, lo estoy pillando. Es un lugar en particular que reemplazaba a la sinagoga. No, no. Hoy día lo vamos a ver un poquito más, ¿ya? Pero para que no se olviden, si Pablo llegaba a una ciudad, a un pueblo, y no había sinagoga, todas las prácticas ceremoniales de los judíos se hacían a la orilla del río. Así que todas las ceremonias y toda religión o todo mundo religioso se juntaba junto al río, en el caso que no hubiera una sinagoga. No confunda después con cuando en este viaje que vamos a hablar hoy día de Pablo, cuando va justamente a los atenienses. No estamos hablando de judíos, estamos hablando de griegos. Y aquí ya cambia la connotación. Ellos tenían sus templos, tenían sus lugares específicos, pero el pueblo judío, el lugar que llegaba, si no había una sinagoga física, era el río. Así que dice aquí en Hechos capítulo 16, versículo 6, ¿les parece que leamos hasta el versículo 10 para después orar y después estar estudiando estos pasajes que vemos aquí? Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Es uno de los pasajes, antes de orar, que para mí siempre ha sido extraño, no sé para usted, porque Dios mandó al apóstol Pablo supuestamente a ser el apóstol a los gentiles, ¿sí o no? Y Pablo dice que quiso ir hacia el sur. Imagínense, hubiera llegado donde los chinos. Y el Espíritu Santo le dijo: no, yo no quiero que vayas para allá. Y Pablo dijo: para ver, si no quieres que vaya para el sur, entonces déjame ir al norte, a Bitinia. Y el Espíritu Santo le dijo: no. Eso es paradójico para mí, porque es increíble que como Dios, y eso habla de la voluntad soberana de Dios, que por más que Dios diga: yo creo que prediquen en todo el mundo, pero tienen que hacerlo cuando yo diga, como yo diga y donde yo diga, demostrando su soberanía. Y a la final, Pablo tiene una visión y le dice: Pablo, tienes que... Y él cree, porque Pablo, y eso también me ha, ¿cómo se llama?, emocionado muchas veces este pasaje en que a veces que yo no tengo respuesta para muchas cosas en mi vida. No sé tú, hay veces que hay gente que dice: no, pero lee la Biblia o pídele a Dios y Dios te va a mostrar. Y lo decimos tan livianamente. El apóstol Pablo dijo: tuve una visión, pero no sé si es la voluntad de Dios, pero yo creo que sí. Así que vamos a ir para allá.
Y esa es la incertidumbre a veces, saber qué es lo que Dios quiere con nuestra vida. ¿Y a dónde lo mandó el Señor? ¿Camino para dónde? A Europa. Interesante. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos en esta noche de poder estar aquí, de poder llegar a tu casa, a venir a aprender tu santa palabra, Dios, a saber de la historia también de aquellos tiempos, pero que nos enseñan grandes verdades y grandes doctrinas en nuestra vida. Así que, Padre mío, danos sabiduría, entendimiento, abre nuestra mente mucho más allá a veces de una lectura, sino que nos posesionemos, nos imaginemos. Y en nuestra mente quizás aparezca en nuestra mente la figura de haber estado nosotros ahí al escuchar los relatos de los apóstoles en su palabra. Así que Dios, déjanos aprender, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, el cual nos enseña a guardar todo. Obra en nuestros corazones, en cada persona presente. Yo sé, Dios, que cada vez que venimos a la iglesia, tú nos hablas en forma particular en alguna situación, en alguna cosa que estamos viviendo, en algo que estoy pidiendo que tú me hables, Dios, porque sabemos que tu palabra, a pesar de que puede estar tocando un tema, ella es viva. Y es viva que habla a nuestros corazones. Bendice Dios esta noche y gracias te damos por cada uno de los que están aquí, como también los que nos siguen en las redes en esta hora. Bendice esta noche y a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos ahí en el versículo 6, cuando dice el apóstol Pablo, versículo 6 del capítulo de Hechos 16, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ya le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que el Espíritu Santo se opuso y le dijo, no van a ir allá, no van a ir a predicar allá, a pesar de haber estado en una provincia, en la provincia de Asia que quedaba más al sur. Acuérdense que ahí estaba, al sur estaba la ciudad de Éfeso. Éfeso era la provincia de Asia, era la principal. Dios después iba a obrar en uno de estos puntos y lo ha hecho hoy día. Pero hoy día inclusive es interesante eso, que donde más se imprimen Biblias en el mundo. Y es en China, increíble. Pero es en el lugar donde menos se cree en Cristo. Dios tiene algo especial por ahí. Pero también vemos la cultura griega en medio de todos los relatos, donde vemos al apóstol Pablo que tenía una doble ciudadanía, ¿se acuerdan? Que aquí va a entrar en un problema, porque lo vamos a estar leyendo. Porque Pablo se va y va a predicar y va a estar predicando en lugares y gente se molestó donde está predicando él. Todo eso lo vamos a ver en el día de hoy si alcanzamos a ver todo esto. Pero el Espíritu Santo le habla justamente, le prohíbe hablar la palabra al apóstol Pablo en un lugar. Ahí en el versículo 7, dice, cuando llegaron a Misia, ya intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué dice? No se los permitió. Así que si usted se da cuenta, ellos están... Acuérdense que ellos, su punto en cierta manera o referentemente en la Biblia, cada vez que se habla de puntos cardinales, siempre usted tiene que centrar a Jerusalén en el centro. Siempre cuando se hable del sur se va a estar hablando de Jerusalén hacia arriba, cuando se hable del norte de Jerusalén hacia abajo. Y siempre cada vez que se hable la palabra, que este es un dato que se los doy para cuando estudiamos la Biblia, siempre muchas veces va a encontrar la palabra, y subieron a Jerusalén. La palabra subir en la Biblia tiene que ver con un nivel de importancia, no con un nivel de geografía. Así que Jerusalén está en un hoyo, no está arriba, pero siempre la palabra de Dios menciona a Jerusalén como la ciudad santa y siempre va a mencionar la palabra y subieron a Jerusalén en una forma hablando de la importancia, no a nivel geográfico. Pero cuando dice que se van aquí, usted en el versículo 7, ¿cierto? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, todo eso, ¿usted dónde se lo podría imaginar? ¿Qué sector sería ese hoy en día? Bitinia, Misia. ¿Alguien? Si hoy día va a mirar un mapa, usted vendría siendo Turquía. Toda la zona donde está Turquía. Era ahí Pablo. Pablo justamente quería ir a predicar esa zona. Pero nuevamente dice el versículo 7 que el Espíritu Santo no quiso. Así que este caso iban a ir al sur, hacia Asia,
Pero ahora van al norte, a Turquía, y el Espíritu Santo le dice que no. ¿A qué dirección me imagino el apóstol Pablo ahí cuando está pensando, ¿y qué vamos a hacer ahora? Dice versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión. De noche un varón macedonio, estando en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Pero mire lo que dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos pero él nunca tuvo la certeza de decir es Dios, sino que yo creo que Dios nos está llamando. Para que usted vea que no tenga temor cuando muchas veces en la vida no le llegan respuestas. Dios se va a encargar de una u otra manera de confirmar. Pero les digo yo, si el apóstol Pablo a veces le está diciendo, Señor, ¿a dónde voy? Y hay un silencio, tranquilo, de Dios es el tiempo. Y confiemos en Él. Y a veces Dios también nos va a cerrar puertas, lugares, cosas a donde nosotros queremos ir porque Dios tiene muchos planes, tiene planes mucho mejores para nosotros. Así que dice ahí en el versículo 10 que él pensaba que Dios le estaba llamando ahora para que anunciase el Evangelio. Pero lo que yo les decía al comienzo de la enseñanza es que para mí siempre ha sido un poco raro el decir Dios no quiso que se anunciara el Evangelio. Es raro, pero Dios tenía unos planes ahí. Así que vemos ahí en el versículo 10, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Así que vemos ahí, en esta visión, que ellos, Pablo, y si usted se da cuenta, la forma escritural, y lo va a ver más adelante, que ya cambia de una forma personal a una forma plural, de singular pasa a plural. ¿Por qué sucede sobre todo en este capítulo? En Hechos 16, ¿quién se suma al viaje? ¿Quién se suma al viaje en Hechos 16? Lucas, el escritor del libro. En los otros son compilaciones de Lucas, y usted se va a dar cuenta cuando Lucas dice, y Pablo, o Pablo dijo, pero aquí él empieza a decir, y nosotros, e íbamos, y va a encontrar términos porque él está parte del viaje. Parte en Hechos 16, versículo 11. Así que nos dice que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así que es interesante lo que nos menciona Lucas. Acuérdense cuál era la profesión de Lucas. Tenía dos profesiones. Era doctor y era historiador. Y es por eso que a mí me encanta el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque Dios fue tan sabio, y es sabio, que nos dejó registro de cosas de un historiador. Los historiadores son más copuchentos que nosotros, ¿no? ¿Ven más cosas que nosotros? ¿A usted le interesa guardar la fecha, el día? Mire, si hoy día estuviera Lucas aquí sacando fotos, después de sacar la foto iría al ajuste y pondría la hora, el lugar y la referencia GPS, para que en 10 años más usted pinche la foto y diga, se sacó en tal lugar, a tal hora. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? No, una selfie no hay. ¿Por qué el historiador? Y es por eso que encontramos estos relatos, para darnos cuenta de que Dios quería que nosotros nos diéramos cuenta que no es solo un tema de fe, es un tema de verdad. Y Él está relatando ahí. Así que dice en este viaje que se fueron a Filipo, una colonia. Cuando habla de que es una colonia, se está refiriendo a que era un lugar de romanos. ¿Ya? La colonia es una colonia romana. Y si hay una colonia en un lugar, quiere decir que ahí hay un gobernador romano. Así que esta fue la primera parada que hicieron justamente camino a Europa. Es la primera parada que hace el apóstol Pablo en aquel tiempo.
Este fue un lugar estratégico en aquellos tiempos, por si acaso no pararon por casualidad, era un lugar especial. Filipos fue una iglesia también notable. ¿Ha escuchado hablar de los filipenses? ¿Ha escuchado, leído el libro de los filipenses? ¿Entiende por qué Pablo se quedó ahí un par de días? Era ese el lugar. Y empieza obviamente a él compartir. Y dice en el versículo 13, que aquí nos muestra el ministerio de Pablo ahí en el versículo 13, y en un día de reposo, se está refiriendo que cuando llegaron ahí se quedaron varios días, en uno de esos días de reposo, salimos afuera de la puerta, ¿a dónde? Junto al río, donde solían hacerse, ¿qué cosa? Y nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunidos. Por si acaso, en los tiempos antiguos hay que entender que no había unión religiosa entre hombres y mujeres. ¿Ya? Así que, ¿qué quiere decir eso? Muchos teólogos, estudiosos de aquellos tiempos, creen que, ¿qué hacían las mujeres? Las mujeres hacían sus reuniones, solamente ellas, de oración. Se juntaban a orar las mujeres porque acuérdense que el pueblo, la tradición judía no les permitía estar con los hombres. Entonces ellas se iban a orar y estaban orando ahí, pero es interesante, en la tradición tampoco los hombres estaban enseñando o enseñaban donde estaban las mujeres. Pero se da cuenta el apóstol Pablo, acuérdense que él era parte del Sanedrín, era del judío de judíos. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Dice, junto al río donde salía la oración y sentándonos. ¿Qué dice? Hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. ¿Era algo de un judío hacer eso? No. Pero ojo que el apóstol Pablo sí era un judío, pero no se olviden que era un judío convertido, era un hijo de Dios ahora. Y el apóstol Pablo sabía que el evangelio tenía que ser predicado y ahí por si acaso aparece una mujer sumamente importante dentro de la historia también, y donde por si acaso muchos creen, la Biblia no me dice nada, pero en la tradición se dice que la que estaba encargada de ese grupo de oración era Lidia, ¿ya? Porque si había un grupo de mujeres, había líderes, así que ahí vemos a Lidia. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué dice? Que adoraba a Dios, y no confunda ese término, que es un término que se tiende a confundir hasta el día de hoy. Hay mucha gente que adora a Dios hoy día, pero no sabe cómo ser un hijo de Dios. Ni tienen idea cómo pueden llegar a ser un hijo de Dios, pero adoran a Dios. ¿Se acuerdan el etíope que iba camino a Jerusalén a adorar? ¿Y qué preguntó el etíope? ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? ¿Qué le dijo el apóstol? ¿Qué le dijo Felipe? Tienes que tener fe. O sea, una persona que viene a adorar no sabía cómo ser un hijo de Dios. Es la costumbre y hasta el día de hoy sigue siendo así. Mucha gente a nuestro alrededor dice ser un adorador, un cristiano que cree en Dios, pero ser un adorador de Dios, ser una persona que cree en algo, no necesariamente lo hace un hijo de Dios. Así que vemos que esta mujer que adoraba a Dios estaban oyendo y el Señor abrió el corazón de ellos para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Le cuento, le paso un dato? Cuando usted trae una visita a la iglesia y usted quiere que se convierta, no me escucha a mí. Ore todo el culto por la visita que trajo. En el buen sentido de la palabra. Si me quiere escuchar, me escucha. Pero durante ese tiempo, ore mucho por esas personas, para que la palabra de Dios cale y Dios pueda hacer algo. Y así sucedió. Dios abrió el entendimiento. Dios abrió el corazón. Y el Señor abrió el corazón de ellos para que estuviesen atentos a lo que Pablo decía. Y entendió tanto la predicación que nos dice ahí en el versículo 15, ¿qué sucedió? Ese se los dejo a ustedes, todo fuerte. Versículo 15, a la 1, a las 2 y a las 3.
Eso también a mí me ha enseñado muchas veces que a veces le damos una vuelta tan grande al bautismo en muchas iglesias. En los tiempos antiguos el bautismo era una señal pública de la fe en Jesucristo. Hoy día, lamentablemente, en muchas congregaciones a veces estamos esperando que termine un curso de 2 años para recién bautizarse. Eso no lo vemos en la Biblia, porque no se confunden. Se confunden dos cosas porque creo yo, esto es algo personal que yo miro, observo en la Escritura, confunden la membresía de la iglesia local como organismo versus públicamente dar a conocer que yo soy un hijo de Dios. Porque esta mujer, si usted nos ponemos a pensar, Lidia, ¿se hizo miembro de la iglesia? ¿Firmó el libro? No había iglesia todavía, pero Dios ya la llamaba iglesia. Y es porque tendemos a veces darle más importancia a la organización que al organismo. Y a Dios le interesa más el organismo que la organización. ¿Me doy a entender? Es lo que quiero decir. ¿Quién debería bautizarse? Todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador. Pastor, pero es que él todavía no ha dejado los vicios. ¿Y dónde hay requisitos de vicios para no bautizarse? Ah, no, es que para ser miembro. No, ahí es donde nos vamos al otro lado. El bautismo es una expresión bíblica y sabemos justamente cuál es la razón del bautismo. Es dar a conocer públicamente de que tengo a Cristo en mi corazón, que soy un hijo de Dios. Que después viva santamente, ese es un trabajo que viene con el tiempo, porque le vamos a pedir que una persona que acaba de escuchar el Evangelio a la orilla del río cambie su manera de ser para poder bautizarse. No, eso vendrá con el tiempo, porque la palabra va a hacer su efectividad sobre la vida de nosotros y nos va a llevar a santidad. Así que no tendamos a confundir estos conceptos que a veces se confunden. Y aquí vemos el ejemplo que ella escuchó el Evangelio y se bautizó. Ahí hizo cortita nomás. Así que vemos ahí en el versículo 15 que ustedes acaban de leer que fue bautizado. Versículo 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Por si acaso, el libro de Hechos es uno de los libros que más habla del mundo oscuro en la Biblia. Y que a veces la gente, porque no ha tenido la oportunidad de experimentar a veces estos sucesos, hoy día en el mundo se ha tendido a perder, pero ha crecido más el ocultismo, por si acaso. Hoy día hay más ocultismos que antes. ¿Escucharon que quieren hacer una iglesia allá en Santiago? Del diablo ahora. Está bien, es lo que creen ellos. Está creciendo el mundo ocultista. Pero ¿sabe qué está decreciendo? El ocultismo creído por la iglesia. ¿Me di a entender? ¿O no? Está creciendo el ocultismo practicado por el mundo, pero la iglesia ya no le da la importancia al ocultismo como antes. Si hablamos del mundo demoníaco, la iglesia no le da mucha importancia. No, eso era antes, en los tiempos antiguos. Y dejamos el mundo demoníaco de lado, siendo de que está activo. Lo que pasa es que hoy día la tentación que ofrece Satanás en el mundo demoníaco es mucho para mí, a mi mirada, es más sencilla hoy de lo que era hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque hoy día Satanás nos puede tentar y hacer caer en el mundo demoníaco con cosas tan sencillas, pero no como en los tiempos antiguos. Y se tiende a pensar de que no está activo su ministerio, y déjeme decirle que está más activo que nunca. Así que el que no haya usted experimentado alguna cosa rara, para mucha gente raro, para mí no es raro, a veces también dependiendo del nivel, dentro del mundo demoníaco usted va a encontrar la opresión, la opresión es cuando Satanás tienta y nos manda dardos a través de la mente. No hay posesión.
los demonios no pueden entrar en un hijo de Dios. Amén. Estamos sellados por el Espíritu Santo, Cristo mora en nosotros, no pueden salir de dos fuentes, de una misma fuente, dos tipos de agua. No puede estar en el mismo cuerpo Satanás y Cristo, es imposible. Está uno o está el otro, no dos. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted está sellado, pero sí hay opresión. Hay opresión en nuestra mente y ahí Efesios 6 nos llama a ponernos la armadura y en especial el yelmo de salvación, es cuidar nuestra mente y el escudo que protege nuestra mente. Porque Él trabaja justamente en nuestra mente. Pero la gente que no es creyente, Él podría oprimir, pero también podría tomar posesión. ¿Ya? Y hay algunos que agregan uno más que también nosotros los cristianos podríamos vivir, pero para mí es un tecnicismo más que nada que es la palabra obsesión. ¿Ya? Que los demonios también pueden hacernos obsesionar, pero también tiene que ver para mí con el primero, ataque en las mentes. ¿Ya? Y hasta el día de hoy existen esas cosas. Y las manifestaciones de los demonios pueden ser de diferentes maneras. Hay gente que ha dicho, pastor, los demonios, en los tiempos antiguos andaba un perro, ¿se acuerda del perro negro, no? ¿Y podría haber sido? Sí, porque los ángeles caídos tienen la posibilidad de tomar cuerpos. Ya, hay un ejemplo en la Biblia. Otro día vamos a hablar de eso. O si no, ninguno va a querer pararse e irse para la casa hoy día a la noche. Cuando en el verano contábamos esa historia con los primos, ¿cierto? Nadie quería ir al baño en la noche. Pero sí sucede, y aquí Pablo nos está contando de una historia, donde ellos iban a la oración y aparecía una mujer y le gritaba cosas, y vemos lo que sucedió ahí, que a la final el apóstol Pablo, con su poder, con sus capacidades, tuvo que hacer algo. Y dice ahí en el versículo 17 al 19, y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Un demonio diciendo eso, ojo, porque la gente tiende a pensar de que los demonios son puras cosas malas. Este demonio estaba diciendo cosas buenas. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Y siempre yo digo, Pablo tenía paciencia. Todos tenemos paciencia, pero te llega un rato donde Pablo se aburrió. Y me encanta porque yo me pongo en esa figura, porque lo leemos y después le explico. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, no a la mujer, al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Imagínense, Pablo iba a la oración, a la orilla del río, y salía la mujer y decía, mira, ahí van no sé cómo lo habrá dicho, burlándose, no sé, pero ahí van los hijos del Altísimo, mira, ahí van todos los días. Pablo estaba así ya. Era como, ya iba Pablo y, ya viene otra vez, decía Pablo. Y Pablo tiene que haber sido tan paciente, porque dice, después de muchos días. Pablo sabía lo que podría haber hecho el primer día, pero se da cuenta la paciencia de los apóstoles y que no abusando del poder ni de sus capacidades. A la final es como, ya me aburriste, ¿sabes qué? ¡Pah! Y le habló así, sálete en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué hacía que esta mujer dijera cosas? Era un demonio. Pablo no se dirigió a ella, se dirigió al demonio. Porque son cosas que nosotros a veces cometemos, hermanos, a veces cometemos ese error tan grande que nosotros no hemos preguntado alguna vez que a lo mejor una influencia demoníaca en dardos hacia uno de nuestros seres queridos, un hermano, una esposa, un esposo, un hijo, que a veces te está diciendo una pesadez, te está tratando mal. ¿No has pensado que a lo mejor son demonios plantando ideas? Por eso Pablo dice y se dirigió a los espíritus. Así que te paso el dato si alguna vez estás
alguien te está tratando mal, invoca el nombre de Cristo. Y di, si eres tú, Satanás o sus demonios, en el nombre de Cristo, por favor, que no me diga más cosas hirientes. Pruébelo. No abuse. No porque su esposa le digo, oye, ¿guardaste las cosas que dejaste botar en el piso? En el nombre del Señor Jesucristo. No, no abuse, no abuse. No todo es del diablo. Amén. No abuse. Pero sobre todo en esto es una buena enseñanza. Versículo 20, por favor. No, el versículo, disculpen. 19, Martinita. Porque aquí Pablo le saca el demonio. ¿Y qué hacían los amos? Porque ella era una esclava. Tenían una consulta, por hermano. Cobraban. O sea, ella era una esclava y sus amos tenían una consultita donde iban a consultarle a la adivina que era dueña de ellos, eran dueños de ella y ellos sacaban gran ganancia, dice la Biblia. Pero cuando Pablo dice, en el nombre del Señor Jesucristo te ordeno que salga, le echó a perder el negocio. Po. Le funao la adivinación, Pablo. ¿Qué hicieron? Estoy resumiendo lo que vamos a leer. ¿Qué hicieron estos hombres? Fueron y se quejaron con los magistrados, diciéndole a los magistrados, este hombre vino a echar a perder el negocio y a que no ganáramos más dinero. Y ahí se arma un problema. Quizás Pablo sabía o entendía algo que iba a suceder, por eso quizás se estuvo aguantando, no lo sé, pero miren lo que dice ahí en el versículo 19, pero viendo sus amos que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan. Ahora entienda, ¿qué ciudad estaban alborotando? Filipo. ¿Y qué tenía de especial esta ciudad? Que era una colonia romana. Todos esos detalles cuando usted lee la palabra de Dios no se lo olvide. Yo sé que leemos y corremos, pero no se le olvide. Si era colonia romana, no judía, romana, ¿qué adoraban ellos? A los dioses romanos, muchos dioses. Entienda, por eso va la acusación. Alborotan nuestra religión, nos vienen a imponer otra cultura. Empezaron a reclamar acerca de lo que el apóstol Pablo estaba predicando, pero ¿por qué era una colonia romana? Porque si no hubiera sido colonia romana, hubiera sido una colonia judía, pasa colado. Por eso mire el versículo 21, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Por el solo hecho de sacar un demonio. Pero, versículo 23, porque aquí empieza también un gran problema. Porque no se olvide que yo les mencioné, Pablo, ¿qué ciudadanía tenía? Romana. ¿Le digo algo? Por ley no se podía golpear a un romano, a no ser que hubiera un juicio. Como lo escucharon predicando acerca de Jesucristo, del Mesías, esta colonia que no conocía el apóstol Pablo, pensaron que él era judío. Sin preguntar, lo azotaron. Imagínense que hay una ley que prohíbe a un romano ajusticiar a otro romano. Adivine qué viene después, cuando se enteran que es romano Pablo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la policía cuando se extralimita?
Y hay un video que los acusa. Empiezan la justificación, empiezan a ver cómo podemos salir del problema, porque si no, va a quedar la escoba. Versículo 23. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel y mandando al carcelero que le guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo, que el cepo es una argolla que está muchas veces puesta en el piso, en el muro, y es donde va amarrada la cadena que tiene por lo regular el preso, ¿ya? Y estaba amarrado al cepo. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas, ¿qué dicen? Cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Interesante que siempre lo hemos visto cómo la alabanza a Dios en los momentos más difíciles nos puede ayudar. Y la última canción que estuvimos cantando, me encanta esa canción a mí. Es preciosa porque cada una de ellas son grandes verdades bíblicas y reales de lo que Dios ha hecho en su majestad. Todo lo que vemos en la creación, dice Romanos capítulo 1, versículo 20, que toda la deidad y el poder de Dios se manifiesta a través de la creación. Así que a propósito, si le gusta la canción, le va a hacer un aviso de utilidad pública. Todas las canciones de la iglesia están en Spotify. ¿Ya? Así que los que no les gusta, me gustaría aprenderme las canciones de la iglesia, vaya a Spotify, ponga IBB La Serena y pincha ahí y lo sigue. Y ahí están todas las canciones que cantamos aquí en la iglesia, para que las escuche usted en su casa, cuando está haciendo el aseo, cuando está haciendo el estudio. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso fue la obra de Dios, por si acaso. Sabemos que todas las cadenas, si hay un terremoto se saltará una cadena, pero no se van a caer todas las cadenas, ni se van a soltar de las manos, de los pies, todo se soltó. Despertando el carcelero y el alcaide y viendo las puertas abiertas, las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Sabemos, y la historia nos demuestra, que el alcaide era el responsable de cada preso. Y dentro de la ley judía, queda dentro de la ley romana, si a un alcaide se le escapaba un preso, había que matarlo. Por error de él. Y algunos dicen, pero pastor, fue un terremoto. No importa. Así de estricta era la ley romana. Cuando él vio las puertas abiertas de la cárcel y que estaba todo abierto, sacó su espada y se iba a suicidar. Antes que lo mataran. Mas Pablo, versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos, no algunos, todos, y eso habla de la influencia, que el apóstol Pablo, adivine qué hizo en la cárcel, que para mí, yo no voy a poner palabras más a la escritura, pero yo creo que Pablo hizo algo en la vida de esas personas que bastó con que él dijera, nadie se mueve, y nadie se movió. ¿Habrán sido todos habrán convertido? No lo sé. Pero que respetaron la autoridad y el carácter de Pablo. ¿Qué hace un preso que no es creyente y encuentra las puertas abiertas? Hasta en los muebles se van de repente, escondidos, los sillones, en tantos lugares, ¿cierto? Hemos escuchado la historia. Estos estaban todos ahí, todos. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, y eso es lo que usted tiene que pensar, ¿por qué el alcaide hace esa pregunta? Esa era mi conclusión anterior, a mi conclusión anterior.
porque la única manera que él escuchara que desde la salvación es que estuviera prestando oído a lo que Pablo decía en la cárcel. Y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta no se le ocurre a alguien que no haya escuchado el Evangelio. Él lo escuchó y tiene que haber escuchado del propio Pablo. Y ellos dijeron, respondieron al tiro. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué les dice? Y serás salvo tú y tu casa. Que esos pasajes muchas veces los van a sacar de fuera de contexto para armar algunas doctrinas hoy día en el mundo. Como por ejemplo la salvación generacional. Si yo soy salvo, toda mi generación también es salva porque hay una promesa. Yo no creo en la salvación generacional. Sí, yo creo en que el impacto que yo haga con mi vida se puede alargar en las generaciones posteriores. Si yo soy un padre y una madre creyente, que hablo del Señor, predico del Señor, anuncio del Señor, lo más probable es que mis hijos terminen convirtiéndose y teniendo una relación con Dios. Pero no te traspasa mi salvación hacia ellos, solamente es el ejemplo mío en la búsqueda de un Dios. Porque cada hijo tiene que encontrar a su Dios. Tal cual. Dios puede ocupar como Él quiera, pero siempre ha ocupado manifestaciones como esa, de muchos tipos. A eso yo le llamaría herramientas, porque el Evangelio es uno. ¿Cómo se enseña o predica el Evangelio? Son muchas. ¿Se puede enseñar a través de una canción? Sí. ¿Se puede a través de una oración? Sí. ¿A través de una conversación? ¿A través de una homilía que vendría siendo una predicación? Sí, hay muchas maneras. Pero siempre se predica el Evangelio, las buenas nuevas, la salvación. Así que vemos que aquí pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Así que vemos que se convirtió la gente, y el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y qué palabra le habrán hablado? Sí, pero el posterior a la conversión, en el buen sentido de la palabra quiero hilar. Porque él pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Lo más probable que fue salvo. ¿Ya? ¿Y cuál es la doctrina? Y eso lo está relatando Hebreos 6, si no me equivoco. Cuando habla de que dice que ya no estemos enseñando las doctrinas rudimentaria, básica, que es Cristo, bautismo, dones. Ahí me estoy carrileando, hermano. Vamos a Hebreo, a ver, déjeme ver si me equivoco. No me equivoco. Buena pregunta, una pregunta nos lleva a otro lado, hermano, siempre así. Sí, Hebreos 6, 5 y 6. Versículo 12. ¿Quieren estar conmigo? Hebreos 5:12. Dice, Pablo, el escritor aquí le está hablando a personas que ya eran salvos hace mucho tiempo, pero era para tomar cuáles son las doctrinas básicas de una persona recién convertida. Aquí las da a conocer. Dice, versículo 12 del capítulo 5. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son, ¿qué dice? Los primeros rudimentos o las primeras cosas de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Le está diciendo el escritor, llevan tanto tiempo, se les enseñó las cosas básicas y todavía quieren seguir aprendiendo cosas básicas. Ustedes ya están listos para aprender cosas de madurez, doctrinas más profundas. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto, obvio, porque está recién aprendiendo, o un niño, a eso se está ejemplificando, es inexperto en la palabra
de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el capítulo 6, versículo 1, al que yo me refería. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, le está diciendo, déjense de estudiar a Jesús. Y cuando usted dice, pero pastor, ¿cómo está diciendo que dejemos de estudiar a Jesús? El Jesús de salvación. ¿Usted es salvo? ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Necesita que yo le enseñe y tengamos toda una serie de cómo usted puede ser salvo? A eso se está refiriendo. ¿Ya? ¿Para qué vamos a estudiar algo que ya ustedes ya lo son? Dice, y la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento, y aquí habla, por si acaso, de qué son los rudimentos básicos. Arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué quiere decir eso? Salvación por obra. No hay que seguir hablando de salvación por obra, si ya son salvos. De la fe en Dios. Si son salvos, ¿usted tiene fe? Se está refiriendo a eso. Es necesario aprender de la fe. Pero mire, número 2, de la doctrina de ¿qué? Del bautismo. Entonces Pablo le enseñó la doctrina de la salvación. ¿Qué impide que yo sea salvo? Y después pasó a otra doctrina básica de una persona que es salva. El bautismo. Y es por eso que vemos ahí en el Hechos 16, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y a él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y déjeme decirle aquí a los que les gusta rayar su Biblia, ese versículo, que a mí no me gusta hablar de otras religiones, pero las religiones que practican el bautismo de niños se apoyan en ese versículo para decir que a los niños hay que bautizarlos. Primero que nada, yo teniendo comprensión de lectura, ¿dice da o dice persona? No dice, y le bautizaron a los que estaban en su casa. Entonces ellos dicen, ¿qué es lo que hay en la casa? Aparte de adultos. Niños. Entonces, si se bautizaron los grandes, también entonces bautizaron a los niños. Ese es el gran versículo que tienen para decir que se bautizan niños. No hay ningún otro versículo. ¿Ya? Por eso le digo yo que esa es una doctrina ya, de un versículo nunca se puede hacer doctrina. ¿Ya? Pero sabemos que, ¿qué impide que yo sea salvo? ¿Qué impide que yo sea salvo? Dijo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Ya hay un niño, una guagua cree? No, pues. Entonces no podría ser bautizado. Por eso hay un concepto ahí que aplican. Solamente hago la mención, que alguna vez te toque, te van a preguntar por ese texto. Pero también yo podría aludir lo siguiente. ¿Y esa casa no podrían haber habido niños? En esa casa no, yo podría decir, pero ¿y quién dice que habían niños? A lo mejor no habían niños. ¿Por qué queda en la ambigüedad dar una respuesta como esa? Se está hablando de una generalidad, pero también no se olvide que en los tiempos antiguos era muy común no tener hijos también. Como tener muchos, también era común no tener. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber qué cosa. Y ahí es donde yo digo, ¿quiénes se bautizaron? Se regocijó con los que habían. ¿Y un niño, un bebé hubiera creído en Dios? No, entonces ¿cómo se podría haber regocijado el apóstol con él? Eso es lo que la Biblia habla sola, es lo que me muestra a mí. Así que vemos lo que sucedió. Y cuando fue, versículo 35, y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras, ¿a quién?
a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Versículo 37. Si me pregunta a mí, son esos errores a veces que Pablo, para mí fue un error de Pablo más que un acierto. En mi mirada, por ese caso. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron, ¿qué cosa? Si castigaste a un romano sin juicio, lo más probable es que ellos terminaran presos. Viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Sabes por qué te digo que Pablo, en este sentido, él hizo algo y está reclamando su ciudadanía? Porque lo vamos a ver más adelante, que volvió a hacerlo mismo. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que no salió más. Por querer tener un juicio justo, en vez de haberle dicho: ándate. Él reclamó su ciudadanía, eso lo vamos a ver después, más adelante, y él quería entrevistarse con todos los que habían por haber para presentar defensa. Pero nunca más salió de la cárcel. Y eso sucede mucho más adelante. Aquí ya mostró un poquito. Así que dice ahí, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Hasta que llegan al capítulo 17, donde ocurre un gran conflicto. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Donde Pablo va a Tesalónica, a Berea, y logra llegar a Atenas. Porque ya está sumergido en plena Europa. Y ahí cambia todo. Y de aquí del capítulo 17 para adelante, para mí es cuando, para mí, a los que nos gusta un poquito la historia y todo eso, se nos pone apasionante. Porque miren, Pablo se va de una cultura romana. Por ejemplo, ahí en Tesalónica hablaban latín. No se hablaba ni judío, ni hebreo, ni griego. Se hablaba latín. Pero cuando Pablo hace este viaje a Tesalónica, se encuentra el mundo griego. Y aquí empieza la mezcla. Porque los griegos, en una cultura, estaba el helenismo. Los griegos eran pensantes, filosofía, donde hay grandes personajes, como ustedes han escuchado de Platón, e inclusive muchos acusan que Pablo era un seguidor de Platón. ¿Ya? ¿Sabían ustedes eso? De la resurrección, porque eran hombres que filosofaban con la resurrección. Algunos creían en la resurrección literal, otros no. Otros espiritual, otras carnal. Vamos a encontrarlos con los estoicos, epicúreos, personajes de la historia que está graficada en la historia. Así que vamos a estar viendo la próxima semana eso, y donde realmente, pero ojo, siempre Pablo en cada una de estas ciudades se va a dirigir ¿a dónde? A una sinagoga. A pesar de que eran griegas, las sinagogas estaban ahí, pero también había mucha mezcla de información que Pablo fue a predicar y anunciar. Y vamos a ver que lo que estaba sucediendo en Tesalónica la próxima semana es exactamente lo que está sucediendo en nuestros tiempos. De una mirada totalmente diferente, sí, pero es lo mismo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos por este estudio
que hacemos a mitad de semana, que nos ayuda a comprender la Escritura, a saber más de tu palabra, a poder reflexionar también al escuchar las vivencias de estos hombres, de cómo también nosotros a veces también tenemos que pensar como ellos y actuar a veces hasta contrarios a ellos, en sus pasiones, en sus errores, pero también identificarnos con ellos a veces en ver cómo Dios tiene el control de todo. Padre mío, yo sé, Padre mío, que a veces, inclusive como el apóstol Pablo experimentó injusticia, nosotros la vamos a experimentar, pero todo está bajo tu mano, Dios. Ayúdanos a confiar, a fortalecernos y increíblemente en el peor día de nuestra vida, quizás se nos podría venir la historia del apóstol Pablo cantando ese día, cuando después de haber lacerado su espalda, él estaba agradando a Dios y aún así anunciando el Evangelio. Danos esas capacidades, Dios, de mirar también en nuestra vida, que a veces en el día más negro necesitamos elevar una alabanza a Dios. Bendice Dios a mis hermanos, a cada uno de los presentes que está aquí, porque sabemos que más allá de leer la Escritura, hay mucho de esto que son testimonios de vida. Y esos testimonios siempre pueden marcar otra vida. Y déjame decirte, hermano, que tu testimonio de vida, de lo que Cristo ha hecho en tu vida, también puede marcar a otros más. No dejes de anunciar el Evangelio. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.